Bueno, vamos a empezar un poquito con los conceptos de anatomía, como siempre, ¿sí? Tenemos que el colon, que es el intestino grueso, es el segmento que continúa desde la válvula iliocecal. Nos saltamos un poco la parte del intestino delgado porque tiene su patología específica, pero más que nada vemos cirugía colónica, así que hacemos de cuenta entonces, habíamos visto hasta el estómago, el duodeno, y habíamos dicho que al principio del intestino delgado era a nivel de la asa fija, donde se fijaba fija porque se fija hacia la parte posterior del abdomen, ¿sí? Y comienza el yeyuno, ¿sí? A nivel de la cuarta porción duodenal se une, comienza la primera porción del intestino delgado, que es el yeyuno. Continúa con el ilion, y al final del ilion comienza el colon, ¿sí? El ilion se une al colon a partir de la válvula iliocecal, donde comienza el ciego, ¿sí? Que es la primera parte del colon. Y continúa el colon hasta el recto, que termina en el ano, ¿sí? La longitud del colon es variable, entre 1.3 y 1.8 metros, y se dispone en forma de marco en el abdomen, ¿sí? Nosotros habitualmente en el abdomen tenemos todas las asas de intestino delgado en el centro abdominal, y como en forma de marco se ubica el colon, digamos, alrededor. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Para diferenciarlo de otras porciones del intestino, tenemos determinadas características, que son las austras, ¿sí? O seguramente habrán visto en la cirugía que presenta algunas dilataciones, algunos sacos, ¿sí? Y apéndices epiploicos. Ahora vamos a ver una imagen, ¿sí? Que son unas porciones grasosas que parten a partir de la pared del colon, ¿sí? Que son bastante particulares, porque si uno ve el intestino delgado no tiene nada de eso. El intestino delgado es, lo habrán visto, es como un chinchulín, o sea, es liso y no tiene ninguna de estas cosas, ¿sí? Y además, si uno observa bien, tiene tres tenias. ¿Qué son las tenias? Van a ver que son como cintas que van a lo largo del colon, ¿sí? Que son engrosamiento de la porción de la muscular longitudinal del colon, que se ven así, ¿sí? Se ven como cintas que van sobre la superficie de la pared del colon, ¿sí? Son tres, y se puede ver una anterior y otras que están más escondidas, posterolateral y medial, ¿sí? Y las tres se forman a partir de la base del apéndice, que es un reparo anatómico bastante importante. Cuando uno va por palpación a buscar el apéndice o la base del apéndice, va a seguir las tenias y lo va a encontrar, ¿sí? Siempre. Bueno, acá tenemos entonces una imagen de lo que veníamos diciendo. Ven cómo se dispone en forma de marco alrededor de todo el abdomen, ¿sí? Comienza en el ciego, ciego que es como una bolsa, ¿sí? Que tiene su determinado diámetro, más que nada, es de 7,5 centímetros. Es importante para nosotros porque cuando se distiende, ¿sí? En patologías obstructivas tenemos, digamos, un límite en el que sabemos que tiene un riesgo inminente de perforación, ¿sí? Así que a partir de los 9 centímetros ya es casi una indicación quirúrgica. Por más que no tengamos ningún otro signo, eso es, digamos, un signo de perforación inminente, ¿sí? Bueno, empieza entonces en el ciego, continúa con el colon ascendente, se dirige hacia lo que es el ángulo hepático o el ángulo derecho del colon, luego el colon transverso, el ángulo esplénico o ángulo izquierdo, colon descendente. Luego se desprende de la pared posterior, ¿sí? Y hace como una curvita, que es el colon sigmoides, y continúa hacia el recto, ¿sí? Van a ver acá, me parece que en la otra imagen se ve mejor,
lo que habíamos dicho que eran las austras, el intestino delgado es liso, a diferencia del intestino grueso que tiene mosaculaciones a lo largo de su longitud, y estas pequeñas grasitas que aparecen, ¿sí? Que son los apéndices epiploicos. Acá se ve la válvula iliocecal, ¿sí? Como desemboca en el ciego baja un poquito, ahí se ve la base del apéndice, ¿sí? Y continúo con lo que dijimos recién, ¿sí? Bueno, entonces, el ciego, habíamos dicho, la primera parte del colon, que se encuentra generalmente libre. Hay algunas cosas que, algunas características que yo les voy a decir que son importantes para la cirugía del colon, que son las adherencias. ¿Se acuerdan que yo trato, es medio difícil a veces entender, porque uno se imagina el intestino suelto ahí en el abdomen y ya, digamos que es fácil identificar todo, pero en realidad en el abdomen tienen, digamos, ciertas adherencias y ciertas cosas fijas, elementos fijos y elementos móviles, ¿sí? Y eso es importante saberlo porque es donde nos va a decir el cuerpo por dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que liberar y qué es lo que ya está libre, ¿sí? Entonces, en esta imagen tenemos ahí el colon y tenemos que saber que el ciego es la porción libre del colon en este sector. Digamos, la mayoría de las veces es bastante móvil, ¿sí? Cuando ustedes ven la cirugía de apéndice, alguna que haya hecho alguna guardia o habrá visto en la mañana cuando se opera, el ciego a partir de la incisión de McBurney, que es bastante chiquita, lo podemos sacar inclusive desde la incisión, ¿sí? Y elevar más o menos hacia la superficie de la incisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una porción bastante móvil del colon, ¿sí? Entonces, bueno, eso es móvil. Después, lo que es el colon ascendente y el colon descendente, o sea, de cada lado tiene adherencias hacia la pared posterior, o sea que va a estar fijo. No lo voy a poder dármelo conmigo hacia la incisión, eso lo voy a tener que liberar, ¿sí? A estas dos porciones que están fijas, cuando las liberamos, hablamos de decolamiento, ¿sí? Cuando hablamos de liberar la porción del epiplón con el colon, que ahora lo vamos a ver, estaba el epiplón que partía del estómago y se adhería al colon transverso. Estas son las adherencias del epiplón al colon transverso, ¿sí? Que están liberadas acá. Hablábamos de decolamiento coloepiploico, ¿sí? Y acá lo mismo, cuando vamos a liberar el colon ascendente o el colon descendente, hablamos de un decolamiento, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que vamos a ir por lugares que nosotros sabemos que fueron adherencias, ¿sí? Que se pegaron una con otra y que va a ser avascular, ¿sí? Entonces, ese es el lugar por donde tenemos que ir. No podemos ir por otro lugar porque sangra todo, porque rompemos todo. Si nosotros seguimos el plano, vamos perfecto, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, ese es el caminito que está formado por la anatomía que nos dirige hacia donde tenemos que ir. Vamos a separar perfectamente el órgano sin ningún problema, ¿sí? Que a veces es difícil encontrarlo, pero bueno. Entonces tenemos la porción ascendente fija, ¿sí? El ángulo hepático, que ahora lo vamos a ver, también fijo, ¿sí? Y el transverso, que es más libre en el abdomen, ¿sí? Lo mismo, el ángulo esplénico fijo, la porción descendente fija, y el colon sigmoide que parte de la pared posterior se libera un poco y es una porción bastante móvil, que a veces inclusive nos confunde porque se puede llegar hasta la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y luego el recto que va hacia abajo, eso va a ser completamente fijo. Bueno, entonces decimos que el ciego y el apéndice cecal, el ciego habíamos dicho que se encontraba libre en la cavidad peritoneal, pero a veces tiene algunas adherencias, ¿sí? Y esto es importante, la posición del apéndice. La posición del apéndice, lo más frecuente es la posición retrocecal, es decir, la que está hacia atrás del ciego, ¿sí? Y que va a tener distintas manifestaciones dependiendo de la posición, ¿sí? Si es retrocecal, la mayoría de las veces tarda más
la sintomatología en aparecer, y generalmente son más avanzados los cuadros, ¿sí? La otra más frecuente, que es la que nos gusta a nosotros, es la descendente interna, que le decimos a la pelviana, ¿sí? Que esta no tiene tanta dificultad para la cirugía, ni tantas adherencias, y aparece más rápido, ¿sí? Y el resto son menos frecuentes. Bueno, entonces lo que quiero que sepan es cuáles son las posiciones más frecuentes del apéndice, ¿sí? La retrocecal, la más frecuente, y la pelviana o descendente interna, la segunda en frecuencia, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Sí, perfecto. Bien. Entonces dijimos, el colon ascendente, que es una porción bastante corta, a diferencia del colon descendente, ¿sí? Que está adosada a la pared posterior, y luego tenemos el ángulo hepático que aparece ahí en el medio de un montón de estructuras que son importantes, ¿sí? El ángulo hepático inclusive puede hasta tapar en una ecografía de la vesícula, se puede poner enfrente y no ver nada, o sea que tiene sus relaciones, ¿sí? Cuando hay procesos vesiculares puede llegar inclusive a adherirse a eso y estar comprometido el ángulo hepático. Y obviamente va a tener adherencias al hígado. RD significa riñón derecho, ¿sí? Que es más raro, y el duodeno, ¿sí? Así que de eso hay que liberarlo todo. Seguimos. Colon transverso, dijimos la parte más larga y móvil del colon, ¿sí? Habíamos dicho que se insertaba el epiplón mayor en su borde anterior, ¿sí? Que hay que separarlo para cualquier tipo de cirugía a ese nivel, o para ver la pared posterior del estómago, ¿sí? Entonces ahí hacemos un decolamiento coloepiploico. Bueno, habíamos dicho que el colon transverso, no el mismo colon, sino el mesocolon, divide las vísceras, ¿sí? De superior e inferior, supramesocolónica e inframesocolónica, ¿sí? Esa es por la adherencia que va del el mesocolon, se adhiere hacia la pared posterior, ¿sí? Bueno, seguimos con el ángulo esplénico. Las relaciones del ángulo esplénico, ¿cuáles van a ser? Con el estómago, con el páncreas, con el vaso y con el riñón izquierdo. Con el riñón, con los riñones en general, las adherencias son más raras. ¿Por qué? Porque los riñones son, seguramente lo habrán visto en neurología, retroperitoneales, ¿sí? Toda esa pared posterior que siempre hablo es el retroperitoneo. Entonces está separado, digamos, como en un plano totalmente distinto, ¿sí? Pero hay que tenerlo en cuenta porque está ahí nomás, atrás, ¿sí? Bueno, seguimos con el colon descendente, también fijado a la pared posterior, ¿sí? Y esto lo vamos a ver más adelante, la relación importante con el uréter izquierdo y los vasos gonadales. El uréter está de los dos lados y los vasos gonadales también. Pero a nivel izquierdo, si ven, creo que en otra imagen se ve mejor, el uréter pasa muy cerca, ¿sí? De donde nosotros vamos a ir a decolar, ¿no? Nosotros vamos a separar el mesocolon izquierdo, ¿sí? De la pared posterior. Por ahí pasa el uréter. Si nosotros vamos por el plano y separamos solo el órgano, nos vamos a llevar la telita, el mesocolon, digamos el peritoneo que recubre el colon izquierdo, y todo lo que sea retroperitoneo va a quedar hacia atrás. Uréter, riñón, retroperitoneo. Pero a veces levantamos un poquito de más, levantamos, nos vamos de plano y nos llevamos todo, ¿sí? Y si levantamos eso, nos podemos llevar puesto el uréter, ¿sí? Entonces, en cirugía de colon izquierdo, habitualmente, hay gente que lo repara, hay gente que no, pero habitualmente uno va a buscar que el uréter haya quedado hacia atrás, haya quedado en el colchoncito que queda y no me lo haya llevado con el colon, ¿sí? Bueno, ahí lo van a ver de vuelta al uréter, ¿sí? Nosotros nos tenemos que llevar la grasa que está acá, que tiene todos los vasos y los ganglios que habitualmente nos llevamos en la cirugía colónica, y tenemos que dejar en su lugar al uréter, ¿sí?
El uréter tiene, se veía en la imagen anterior mejor, tiene una relación muy particular con los vasos ilíacos, ¿sí? Que los cruza. ¿Ven cómo los cruza? Entonces habitualmente podemos ver la arteria ilíaca, ¿sí? Y ir a buscar el uréter, que sabes que lo va a cruzar en algún momento sí o sí a la arteria ilíaca. Pero no lo vemos de ese lado habitualmente, sino que lo vemos más lateral. Entonces, no, por ahí no lo estamos buscando a nivel del cruce. Bueno, entonces, del colon sigmoide podemos decir que tiene una movilidad variable, ¿sí? Si ven en el recuadro de abajo, podemos observar que tiene una longitud variable y que gracias a eso, también una movilidad que puede ubicarse en cualquier lado y nos puede confundir, ¿sí? O puede gracias a eso volvularse. ¿Alguien sabe lo que es un vólvulo? No, yo no, profe. Un vólvulo es cuando tenemos una porción fija y una porción móvil, ¿sí? Imagínense el recuadro de acá abajo, el último, y ven cómo tiene toda una porción digamos, que se proyecta hacia el resto del abdomen y dos porciones más fijas, ¿sí? Que son las bases de este asa. Bueno, a veces hay pacientes que tienen alteraciones de la motilidad del intestino, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, Chagas. Y el Chagas lo que hace es alterar todo el plexo nervioso del intestino y no funciona bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a dilatar. El intestino se dilata, se dilata, se dilata y se llena de materia fecal, se hace pesado, ¿sí? Y eso en algún momento, si se llega a girar, con ese punto fijo que tiene, digamos, las porciones fijas que lo adhieren al abdomen y la porción libre, eso genera que se gire y que produce una obstrucción intestinal, ¿sí? Y además de la obstrucción intestinal, si ese vólvulo permanece durante mucho tiempo, se dematiza, se hincha y compromete la vascularización, ¿sí? Entonces, ese es un vólvulo y lo más frecuente es que ocurre en el sigmoides porque es la porción más móvil que vamos a tener y la que puede, digamos, elongarse más. Habíamos dicho que el transverso se elonga, digamos, es más largo, ¿sí? Pero es el colon sigmoides el que habitualmente primero se afecta en ese tipo de enfermedades y es muy variable, ¿sí? Entonces puede ser más largo, puede haber o pacientes con el colon más largo o pacientes con la alteración del colon a ese nivel y entonces ocurre ahí con más frecuencia, ¿sí? Bueno, además de esto no presenta austrias y entonces es un poquito más difícil diferenciarlo de otros sectores pero, del intestino, pero bueno, igual todavía tiene sus tenias y todavía tiene algunas morfología característica del colon, ¿sí? Bueno, seguimos por último, el recto. No les voy a dar patología de recto porque es bastante amplia, pero sí es importante que sepan algunos conceptos, más o menos, mide 16 centímetros, tenemos que el conducto anal mide de 2 a 4, de 3 4 centímetros, ¿sí? A continuación del ano comienza el recto, que son aproximadamente unos 16 centímetros, la unión recto-sigmoidea, acá le puse que se ubica a nivel del premontorio sacro. La unión recto-sigmoidea es como una controversia anatomoquirúrgica porque no hace exactamente un punto perfecto donde vamos a decir acá empieza el recto, ¿sí? Pero, ¿qué significa premontorio sacro? Me van a decir, premontorio es la última vértebra lumbar que se protruye hacia el abdomen y luego comienza la curva que es el sacro, ¿sí? Entonces es la unión del promontorio de la última lumbar con el sacro, y en realidad no es a nivel del promontorio sacro, sino a nivel de la tercera vértebra sacra, y que se dice que está la unión recto-sigmoidea, ¿sí? Pero es una aproximación. La línea dentada, parece que tengo una imagen, la línea dentada, la línea pectínea, que ahora la vamos a ver, es una línea de intercambio mucoso, ¿sí? Entre lo que es la mucosa rectal, intestinal,
que por ahí no les sirve que sepan, pero es una mucosa intestinal, a diferencia de la mucosa, digamos, anal, que imagínense que es como una pielcita, pero sin pelos. Es una, es una diferencia de mucosa, ¿sí? Porque en algún momento cambia, ¿sí? De lo que es intestinal a la piel. Esa zona de transición es la línea dentada, ¿sí? Y continúa con el conducto anal. Bueno, tenemos entonces algunas diferencias. Tenemos el recto superior y el recto inferior, y ahí en algún momento el recto medio, ¿sí? En general lo dividimos ya tercios, de 4 centímetros más o menos. Sí, el recto superior va a ser intraabdominal, ¿sí? Aplica. En cirugía van a escuchar mucho a veces, el cirujano dice, ¿me escuchan? Porque me dice que la conexión es inestable. Sí, se escucha como medio cortado, profe. Claro, entrecortado. Ok. Bueno, vamos. Recto superior es intraabdominal, cubierto por peritoneo hasta la plica o repliegue. ¿Qué es la plica? La plica es el nivel donde el peritoneo hace una vueltita, ¿sí? El peritoneo, imagínense como es como una bolsa que abarca todas las vísceras intraabdominales, intraperitoneales, por ejemplo. En algún momento hace un repliegue, ¿sí? Ese repliegue nosotros lo llamamos saco, fondo de saco de Douglas, por ejemplo, ¿sí? O plica, cuando tenemos ese nivel donde vuelve, ¿sí? El peritoneo. Hasta ahí está cubierto el recto superior. Luego continúa para ir hacia afuera, digamos, hacia lo que es la pelvis y hacia el exterior. Entonces, en algún momento deja de estar recubierto por el peritoneo, ¿sí? Que es a nivel más o menos del recto medio, ¿sí? Y continúa el recto inferior, que sí o sí es extraperitoneal. ¿Bien? Esto para diferenciar, digamos, un poquito la circulación, la cirugía va a ser distinta siempre, ¿sí? Bueno, bueno, y en su porción distal, entonces, el recto, que sigue siendo el intestino, va a tener un engrosamiento del músculo de la pared del intestino, que va a ser el esfínter interno, que va a ser involuntario, ¿sí? Va a estar controlado por, digamos, el plexo nervioso autonómico que tenemos nosotros, o sea que va a sentir la presión, va a sentir esto, pero nosotros no lo sentimos, lo siente el intestino, ¿sí? Y va a responder a eso, y un músculo voluntario que va a ser el músculo externo, que nosotros sí lo vamos a controlar ese, y va a estar encargado también de la continencia. Entonces, entre estos dos músculos van a controlar la continencia, ¿sí? Y va a determinar que funcione todo. Bien, entonces, en la imagen del recto tenemos colon sigmoides, ¿sí? La primera porción vamos a tener dos válvulas o dos flexuras del recto, ¿sí? Dos izquierdas y una derecha, que van a más o menos diferenciarnos las porciones superior, media e inferior. La línea dentada, que va a ser esta que está por acá, que va a ser el cambio mucoso, ¿sí? Estas son las columnas de Morgan, y bueno, no importa todo esto, pero acá es importante que sepan que hay glándulas, ¿sí? Hay glándulas anales, ¿sí? Y van a dar su patología, ¿no? Todo lo que es abscesos, y no me sale la palabra, y fístulas, ¿sí? Van a ser a partir de estas glandulitas que se inflaman y se infectan, ¿sí? Las hemorroides, ¿alguien sabe lo que son las hemorroides? La definición exacta no, profe. Más o menos. O sea, es inflamación interna o externa en el esfínter anal y puede ser mixta también. ¿Alguien más? Muy bien, Nicolás, me gusta que participen. Vas a tener un puntito más. ¿Nadie más? Yo tenía entendido que era la dilatación de los plexos venosos. Hola, profe. ¿Quién ¿Es la habla? dilatación de las venas hemorroidales, puede ser? Bien, Agustina. ¿Quién habló recién?
Yo, profe, Guadalupe. No sé si se escucha muy bien porque el micrófono me anda medio mal. Se escucha perfecto. Muy bien, Guadalupe, muy bien, Agustina. Es eso, es la dilatación de las venas de la submucosa, ¿sí? Que se encuentran a nivel anal, ¿sí? Que son como si fueran varices, ¿sí? Que cuando se dilatan y se ponen tortuosas, se pone débil la pared, y cuando pasa materia fecal dura o cuando cuesta, o lo que sea, se rompe y sangra. Entonces, habitualmente no duelen, a menos que se infecte. Y esas son las hemorroides, que como dijo Nicolás, pueden ser externas o internas. Las que sangran habitualmente son las internas, y las que duelen y hacen trombosis son externas, ¿sí? Más o menos. Muy bien, chicos. Bueno, y bueno, vamos a ver cirugía hemorroidal, pero bueno. Pregúntenme si tienen alguna duda, si vieron alguna cirugía que les interesa, porque total, a veces es muy acotado el temario, y hay muchas cosas que pueden charlar, que se pueden preguntar. Bueno, entonces, seguimos entonces con la cirugía de colon. Importante el concepto, colon derecho, colon izquierdo, ¿sí? ¿Por qué hablamos de colon derecho y colon izquierdo? Porque hablamos de la circulación distinta, ¿sí? Porque si yo voy a sacar el colon derecho, voy a agarrar una arteria, y si voy a ir izquierdo, voy a agarrar otra arteria. Y obviamente, si hablamos de las arterias, hablamos del drenaje linfático, lo más importante en una patología neoplásica maligna, ¿sí? Entonces, colon derecho, no hablamos mucho de la circulación antes, pero vamos a hablar ahora. La arteria mesentérica superior. Habíamos hablado de la aorta abdominal, habíamos dicho las ramas. ¿Qué rama habíamos dicho de la aorta abdominal antes, en la clase anterior? ¿Alguien se acuerda? El tronco celíaco. Una rama, perfecto. El tronco celíaco. El tronco celíaco con sus tres ramitas, la arteria esplénica, la hepática y la coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Bien, a continuación ramas intestinales, ¿sí? Porque también tienen las renales, las gonadales, otras cosas. Vamos a tener la arteria mesentérica superior, ¿sí? La arteria mesentérica superior, que tiene una relación muy importante con el páncreas, ¿sí? Y con la tercera porción duodenal. ¿Bien? Acuérdense que pasaba por delante de la tercera porción duodenal. Bueno, tenemos entonces la arteria mesentérica superior, va a irrigar todo lo que es intestino delgado y colon derecho, o sea, muy importante, ¿sí? Y la arteria mesentérica inferior va a irrigar colon izquierdo y va a ser la rama terminal hemorroidal superior, ¿sí? El límite más o menos entre estas dos va a ser más hacia la izquierda, es decir, que la mesentérica superior va a irrigar colon derecho y 2/3 de colon transverso, ¿sí? Y la arteria mesentérica inferior va a ser ángulo esplénico, un poco del colon transverso y el resto del colon izquierdo, ¿sí? Y acá las tenemos. Acá tenemos el duodeno, compás aorto mesentérico, ¿sí? Aorto mesentérico. La arteria mesentérica superior, la primera rama que va a emitir va a ser la cólica media, hacia arriba, que es la que cuando nosotros elevamos el colon transverso vamos a tener que buscar, ¿sí? Igual se los dije al revés, pero bueno. Va a emitir, si la ven acá, a esta arteria está con todos puntitos, ¿sí? Porque están cortados todas las ramas yeyuno-iliales que irrigan a todo el intestino delgado, ¿sí? Va a emitir una rama que es la ileocólica, una rama que es la cólica derecha, una que es la cólica media, y hasta ahí llegamos, ¿sí? Y una que me olvidé de decir, que es la ahora lo vamos a ver, iliobiseco-pendiculocólica. Bueno, todo esto va a emitir la mesentérica superior, y la mesentérica inferior va a emitir la cólica izquierda, ¿sí? Y las sigmoides, que las sigmoides pueden salir así, en muchas ramitas, o pueden salir con un solo tronco común, que por eso lo llamamos el tronco de las sigmoides, ¿sí?
Y la rama terminal de la mesentérica izquierda, perdón, la mesentérica inferior, va a ser la hemorroidal superior, ¿sí? O rectal superior, que es la que irriga el recto superior. ¿Estamos? Bueno, en esta imagen tenemos para decir dos cosas: la vascularización del apéndice y la vascularización de la última porción del colon derecho y la última porción del ilion, ¿sí? ¿Le decimos iliocólica o le decimos iliobiseco apendiculocólica? ¿Sí? A mí me gusta esa palabra, pero bueno, me pueden decir iliocólica. ¿Por qué se llama así? Porque irriga a la última porción del ilion, ¿sí? Ilion distal, al ciego, ¿sí? Toda la irrigación del ciego, al apéndice, emite la arteria apendicular, y cólica al resto, a una porción del colon ascendente, ¿sí? Entonces, ilio, biseco, apéndiculo, cólica, irriga a todo esto. Cuando nosotros hacemos cirugía de apéndice, y vamos a buscar este choricito que está acá, que se inflama, vamos a buscar ligar a esta arteria, ¿sí? Van a ver que a veces en lo que es cirugía laparoscópica, en cirugía convencional nosotros tomamos, ligamos, ligamos, ligamos. Se llama una ligadura escalonada, ¿sí? Tratando de tomar esa arteria. En cirugía laparoscópica a veces no hacemos eso, ¿sí? Y directamente cortamos las ramitas que van acá. A veces no es necesario ligar una arteria si nosotros vamos a los vasos más chiquitos, ¿sí? Entonces, en la laparoscópica, si nosotros nos pegamos, uno igual en cirugía convencional laparoscópica, siempre nos quedamos bien cerca del apéndice para, si se corta algo que no ligamos, que sea lo más chiquito posible. Si es un vaso muy chiquito y no está ligado, eso se autolimita el sangrado, ¿sí? Dependiendo, así uno siempre se va a asegurar. Pero bueno, estas las arterias no son entonces que vamos a ir a ligar en la cirugía apendicular, ¿sí? Y la otra importante que tenemos que tener en cuenta es la arteria del ilion distal. ¿Qué pasa cuando hacemos una cirugía de colon derecho? No llevamos el ciego, por ejemplo, un tumor de ciego. Si no llevamos el tumor de ciego, también nos tenemos que llevar la última porción del ilion, porque comparte circulación, ¿sí? Y porque oncológicamente sería lo correcto. Entonces nos tenemos que llevar la última porción del ilion distal, aproximadamente unos 15 centímetros del ilion, ¿sí? Porque vamos a ligar la arteria que irriga tanto a la porción que está comprometida por el tumor como el ilion distal. ¿Estamos? ¿Entendió? Sí, sí, profe, perfecto. Bien. Bueno, todo muy lindo, tenemos las arterias, emiten sus ramas y llegamos a algo muy importante en la cirugía, que es lo que nos permite hacer todas las resecciones, que es la arteria marginal, ¿sí? La arteria marginal, ahora la vamos a ver en una imagen, va a ser la que conecta hacia anastomosis entre las ramas de arteria mesentérica superior e inferior, y la que va a dar los vasos que terminan llegando a la pared del colon. Tenemos vasos rectos cortos y largos. Acá vemos la arteria marginal, ¿sí? Emite los vasos rectos, los que llegan directos son vasos cortos, los que dan la vueltita son vasos largos. Y acá, ven estos grasitas que salen por acá, esos son los apéndices epiploicos. ¿Y qué hay dentro de los apéndices epiploicos? Vasos, ¿sí? Entonces, los apéndices siempre tienen vasitos por dentro de sus funciones, tienen vascularización, entonces es importante no arrancarlos, digamos, van a sangrar, así que con cuidado. Entonces, ¿qué tenemos? La arteria marginal. Esto es un concepto que ya no me gusta mucho decirlo, pero bueno, está ahí. Ya a veces nos cuidamos en general lo que es el ángulo esplénico de no hacer resecciones mucho a nivel del ángulo esplénico porque tiene una
vascularización muy variable, entonces las anastomosis tratamos de no hacerlas ahí. Pero es relativo eso, así que continuamos. Creo que me fui. Bueno, vamos a la arteria marginal. Acá. La arteria marginal, acá dice arco de Riolano o de Drummond, no importan esos nombres. Arteria marginal me gusta a mí. Es la que nos permite hacer anastomosis de todas las ramas, ¿sí?, que habíamos dicho, y entonces la circulación puede depender de un lado o del otro. Es decir, que si yo corto acá, la circulación, todo esto va a estar comprometido, listo, lo ligo, lo saco, y esto no tiene una porción, digamos, una rama que vaya a esta porción del colon, pero sí tiene sangre que a través de la arcada, a través de la arteria marginal, va a llegar hasta ahí, ¿sí? Entonces es la arteria marginal la que nos permite hacer las resecciones y que cuando cortemos la circulación depende de ella, o sea, depende de sangre que no va directamente por una rama, sino que va por anastomosis entre las ramas. ¿Me entienden? Sí. Más o menos, profe. ¿Puedo volver a explicarlo? Vamos. Tenemos las ramitas directas de la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Si yo corto, por ejemplo, a este nivel donde dice compás aorto mesentérico, corto acá, me voy a llevar la arteria que está, perdón, la arteria que está acá, la arteria que está acá, todo esto me lo voy a llevar a una hemicolectomía derecha ampliada, muy ampliada, ¿sí? Y entonces, ¿cómo esta porción del intestino, que está por acá, se va a irrigar? Si yo ya corté la arteria que iba por acá. A través de esta arteria mesentérica inferior, a través de esta arteria sigmoidea y a través de esta arteria marginal, ¿sí? Esta arteria marginal va a ser la encargada de irrigar a esta porción, ¿sí? Antes estaba irrigada tanto por esta arteria como por esta arteria, por arriba y por abajo, ¿sí? Pero ahora esta arteria marginal que lleva sangre, no necesariamente directa, sino que a través de esta anastomosis, ¿sí?, entre estas dos arterias, es la que va a irrigar a esta porción del colon, ¿sí? Le va a faltar la parte superior, la parte de la anastomosis superior, pero este caminito que ya estaba hecho para hacer la anastomosis es la que va a irrigar a esta porción del colon. ¿Vamos? Cuando nosotros seccionamos, uno siempre mira, habitualmente la cirugía de colon en general, hacemos las ligaduras, ¿sí? Primero ligamos bien todos los vasos y uno, si observa bien, continúa la cirugía y al rato empieza a demarcar una zona isquémica, ¿sí? Si nosotros dejamos pasar 5 minutos desde la ligadura de las arterias, vamos a ver una zona bien delimitada, ¿sí?, de la parte isquémica, la parte que no está irrigada porque lo ligué, a la parte no isquémica que todavía tiene circulación, ¿sí? Entonces, miren la próxima vez que vean cirugía colónica o cualquiera que implique una resección intestinal, y se van a dar cuenta de eso, ¿sí? Cuando hacemos la sección, lo primero que miramos en una sección intestinal es que esté bien irrigado, que sangre, ¿sí? Sangra mucho, por ahí hay que darle unos puntitos, pero si sangra significa que llega una arteria ahí y que va a irrigar a esa porción del intestino, ¿sí? Que es muy importante. Si hacemos una ostomía es importante, obviamente, porque estamos dejando un sector que tiene circulación, pero si hacemos una anastomosis es mucho más importante, ¿sí? La anastomosis, la unión entre dos sectores del intestino, depende fundamentalmente de la circulación, ¿sí? Bueno, y por último, ya que dimos recto, tenemos las arterias. Ojo con este dibujo que me di cuenta anoche que está al revés. Por ahí me había dado cuenta antes y nunca lo di vuelta, pero bueno, es una imagen que está opuesta. ¿Me pueden decir por qué? ¿Alguien se da cuenta? ¿No?
Por la ubicación de la aorta y de la cava. Sí, por todo lo que quieran. Perfecto, esa es una, no la había visto, sí. La aorta y la cava están dadas vueltas, la cava es derecha, la aorta es izquierda, el colon sigmoide debería ser izquierdo y es derecho, la arteria hemorroidal superior, que es la que yo estaba mostrando en esta imagen, sale para el lado derecho, y cuando debería ser izquierdo, así que ojo, no se confundan, díganle a sus compañeros que está todo al revés esto. Pero bueno, la idea era mostrar que la arteria hemorroidal o rectal superior es una rama de la mesentérica inferior, ¿sí? Y que las otras arterias que irrigan el recto son la rectal o hemorroidal media, que es una rama, si ven acá, esta es la ilíaca, ¿sí? La ilíaca interna y la ilíaca externa, y de la ilíaca interna parte una rama que es la hemorroidal media, y de otra que se llama pudenda parte la hemorroidal inferior, ¿sí? Y estas son las que irrigan el recto. Bueno, de patología colorectal hablamos de vólvulo. ¿Alguien sabe lo que es la diverticulitis? ¿Alguien escuchó en su familia o en algún lado hablar de eso? Sí entiendo lo que es, pero no sabría bien el concepto, cómo explicarlo. A ver, contame, Guadalupe, ¿qué es? Más o menos, así. Que no quiero decir una burrada. Quédate. Pero serían como... Ay, no me saldría la palabra tampoco. Bueno, son como pelotitas que se arman. Bien. Una cosa Se así, forman pero bueno. como pequeños saquitos, ¿no? ¿Cómo? Se forman como pequeños sacos, como imaginaciones Evaginaciones. anormales. Sí. Sí. Muy bien. Bien, son evaginaciones de la pared, ¿sí? Son sectores de la pared intestinal que están débiles, ¿sí? Donde la mucosa se vierte, se sacula, que se vierte, se protruye hacia afuera, ¿sí? Y se forman como sacos. Está perfecto lo que dijeron las dos. Esos son los divertículos. Bien, son lugares del colon, de la pared colónica, debilitados, donde protruye la pared hacia afuera, se hernia la pared, ¿sí? Esos divertículos se pueden inflamar, y entonces hablamos de itis, inflamación, infección. La diverticulitis es la inflamación, infección de los divertículos, ¿sí? ¿Dónde encontramos mayor cantidad de divertículos? Siempre en el colon izquierdo. Entonces, la mayoría de las veces la inflamación de los divertículos va a ser en el colon izquierdo, ¿sí? No importa por qué se produce esto, pero en definitiva, cuando se inflama, se infecta, puede producir perforación, ¿sí? Puede producir abscesos y puede producir a lo largo del tiempo estenosis, ¿sí? O sea que la luz se achica, se engrosa la pared y se achica la luz, ¿sí? Puede producir fístulas, esta infección constante hace que se comunique con otros sectores del intestino, del abdomen. Lo más frecuente es la fístula colovesical, es decir, el paciente tiene comunicación de colon con la vejiga, ¿sí? Y otras. Entonces la diverticulitis es una enfermedad benigna, ¿sí? Pero que produce desastre. Así que es bastante complicada a veces. Bueno, razón entonces por la cual voy a ir a operar la mayoría de las veces el colon izquierdo es la diverticulitis. Y lamentablemente la más frecuente de la etiología de la enfermedad de colon es el cáncer colorectal, ¿sí? Le puse ahí los traumatismos porque en Santa Jenny tenemos siempre traumatismos, ¿sí? Pero bueno, la mayoría de las veces la cirugía va a ser a causa del cáncer colorectal. ¿Me quieren preguntar algo del cáncer? ¿Cómo se presenta? O no sé, lo que quieran. Si no, sigo con la técnica y ya.
Vamos terminando, ¿sí? Ya me aburrí. Procedimientos. Si yo ya me aburrí, ustedes se aburrieron hace mucho más. Bueno, vamos a ver ostomías, vamos a ver hemicolectomías, operación de Hartmann y no mucho más. Hay otras ahí, se las menciono. Ostomías, ahora las vamos a ver. Colectomía, creo que vamos a ver la derecha o la izquierda, no importa. Resecciones segmentarias. Operación de Hartmann también la vamos a ver. Operación de Miles. ¿Alguien sabe lo que es la operación de Miles? ¿Otro nombre o para qué sirve? No, profe, yo no sé. Operación de Miles es amputación, ya empezamos mal, ¿no? Amputación abdominopelviana. Es decir, que vamos a tumor de recto bajo, ¿sí? O tumor de ano, que no responde a la quimio, tenemos que hacer la resección de la última porción del intestino. No podemos hacer la resección de la última porción del intestino sin sacar todo lo que compromete lo que es el complejo esfinteriano, ¿sí? Entonces hacemos una resección pelviana inclusive, y es una cirugía que implica una ostomía terminal, ¿sí? Porque eso nunca más lo podemos reconstruir, sacamos la última porción. Entonces la operación de Miles es eso, la amputación abdominopelviana, resecamos la última, todo lo que es el recto, resecamos el ano y resecamos el complejo esfinteriano. ¿Vamos? Las colostomías. ¿Para qué nos sirven las colostomías? Nos sirven para descomprimir cuando tenemos una obstrucción distal y no queremos hacer otra cosa más que descomprimir e irnos, pacientes terminales, pacientes críticos, ¿sí? Que no soportan una cirugía más compleja, hacemos una colostomía de descompresión. Para abocar el intestino, porque hicimos una resección, resecamos, no podemos volver a unir, listo, hacemos una colostomía. O para desfuncionalizar el colon distal, por ejemplo, tenemos una lesión, un traumatismo, traumatismo rectal, ¿sí? Y queremos sacar o evitar que se contamine, que se siga contaminando con materia fecal. Entonces hacemos una reparación de ese recto, pero tenemos que sacarle toda la materia fecal que continuamente va a ir hacia ese sector, entonces hacemos una colostomía para desfuncionalizar el colon distal. ¿Me entendieron los 3 ejemplos? Sí, profe. Perfecto. Bien. Tenemos distintas clasificaciones de las colostomías, de acuerdo a la localización. Secostomía ya casi no se hace, porque no son muy buenas en general, seco es de ciego. Colostomía transversa, colostomía descendente, sigmoidea, dependiendo de dónde vaya a ir. También tenemos en este dibujito divino que tengo acá, la yeyunostomía y la iliostomía. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la yeyunostomía? ¿Para qué servía? No se acuerdan nada, como que pasó la clase, murió la clase. Bueno, la yeyunostomía de alimentación, habíamos dicho que lo usábamos para alimentarlo, ¿sí? Progresábamos una K108 y ahí le tirábamos alimentación. La ileostomía, que habitualmente es para desfuncionalizar, ¿sí? Y bueno, el resto de las ostomías. Según el tiempo, temporaria o definitiva. Ojo que yo siempre pregunto de ostomías, así que si tienen alguna pregunta es ahora. Según el tiempo, ¿qué significa temporaria? Bueno, fácil, ¿no? Temporaria significa que la voy a reconstruir en algún momento, ¿sí? Y definitiva es que no va a ser, no va a dar lugar a ninguna reconstrucción. Yo les acabo de dar un ejemplo de una definitiva, que es la operación de Miles. No tiene otra, ¿sí? A veces uno puede tener intención de dejar una colostomía temporaria o definitiva, pero en la cirugía de Miles siempre es definitiva, ¿sí? Entonces, definitiva porque no se puede reconstruir. Temporaria, por ejemplo, en una operación de Hartmann, que ahora la vamos a ver, haces una colostomía, dejas la colostomía siempre va a ser proximal, seguro, ¿sí? Dejas la parte distal, ¿sí? Y en algún momento, 3 meses después, idealmente en un mundo ideal, o 2 años después en el Santoyani, hacemos la reconstrucción, ¿sí?
Según el abocamiento, va a ser terminal o lateral. Terminal cuando cortamos todo el intestino, abocamos en forma terminal. Operación de Hartmann es una ostomía terminal. O lateral cuando hacemos una ostomía de Nasa y lo que va hacia la pared es la pared lateral del intestino. Si hacemos la pared lateral vamos a tener dos boquitas, una que va para proximal y una que va para distal. Según la forma de fijación, va a ser plana o en asa. En asa esto está medio mal y medio confuso, ignórenlo. La forma de fijación va a ser plana, cuando, ahora tenemos una imagen, plana, cuando hacemos al plano de la pared abdominal y hacemos la fijación ahí, o más que en asa es a lo Brook, o como un chupetito que hacemos la iliostomía habitualmente, que dejamos como una porción que sobresale, ¿sí?, de la pared abdominal. Esto es para evitar toda la patología relacionada con la ostomía en sí, o sea, toda la infección y la irritación de la piel alrededor por el contenido de la ostomía. ¿Estamos? Entonces tenemos, esto es una ostomía terminal plana, ¿sí? Esto es una ostomía terminal que habitualmente, si yo tengo dos porciones de intestino, una proximal y una distal, obviamente, lo que puedo hacer es abocarlos en el mismo orificio, ¿sí?, y ya darles un puntito de unión entre estos dos sectores que tenemos acá para ya dejarlo medio anastomosis, medio hecha, ¿sí? Esta es una ostomía en asa, ¿sí? Y esta es una ostomía en asa, también esto habitualmente le hacemos a la ileostomía, ¿sí? Hacemos una sección y dejamos una porción que se vierte la mucosa, ¿sí?, y se fija así como un chupetito, ven cómo queda acá. Esto es para proteger la piel, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? ¿No? Sí. Bueno, la ubicación de los ostomas, decime, Nicolás. No. Profe, se deja un botón gástrico. Se deja la parte, obviamente, que sostiene al tapón, entre comillas, y la partecita donde entra la fisiológica para insuflar el balón, todo del lado de afuera. Estás hablando de un botón gástrico y no de una ostomía. ¿Puede ser? Puede ser. Sí. No te entendí porque se me corta mucho, pero Ok, sí, estoy hablando de un botón soy gástrico. yo. Está bien. No, la ileostomía es el intestino delgado, no el estómago. Son ostomías, sí, pero son dos distintas. El botón gástrico habitualmente tiene un set, tiene un ancla, digamos, de ese catéter que vos estás insertando en el estómago. Igual no te entendí la pregunta. Pero es distinto, porque la ostomía es directamente el intestino que lo fijas a la pared y lo abrís hacia la pared. Okay. No, mi pregunta era Sin porque... ningún catéter, sin ningún... Okay. Mi pregunta era qué parte se quedaba fuera del botón y me resultaba como medio antiséptico que quede, digamos, esa parte afuera y no sabía cómo se acondicionaba esa parte, pero calculo que o ya pasó esa clase o vendrá esa clase. La parte del botón gástrico, si no hablé de botón, hablé de gastrostomía, pero la gastrostomía es a partir del catéter, sí. Y sí, es antiséptica la ostomía, porque tenés intestino en contacto, la mucosa del intestino en contacto con la piel del paciente. Es totalmente antiséptica y genera mucha irritación, y por eso se hace el botoncito así, para que el contenido no vuelque directamente a la piel. Pero sí, justamente ahora íbamos a hablar de eso. Bueno, hablamos entonces de las ostomías. Habitualmente lo que hacemos es ubicarlas en una porción donde el paciente lo va a tener un tiempo, entonces tenemos que pensar en el paciente cuando salga de la cirugía,
dónde ubicarla, ¿sí? No en pliegues, no cerca de rebordes óseos. Tratar de ubicarla a nivel del recto abdominal. El recto abdominal lo que va a hacer es reforzar ese orificio que nosotros hicimos y evitar que se eventre, ¿sí? Una de las complicaciones de la ostomía es la eventración. Otra complicación muy frecuente es la irritación y la dermatitis que genera química, que se genera a través del contenido intestinal que se vuelca a la piel, ¿sí? Obviamente alejado de una piel que ya está enferma o que tiene cicatrices. Bueno, todas esas cosas hay que tener en cuenta para ubicar el ostoma. ¿Estamos? Bueno, vamos a ir terminando la hemicolectomía derecha. Se pueden hacer resecciones segmentarias, obviamente. Podemos hacer la resección de una porción del intestino, pero como habitualmente hacemos resecciones oncológicas, hacemos resecciones más amplias, ¿sí? Entonces la hemicolectomía derecha va a ser la resección de los últimos 15 centímetros del ilion distal, colon derecho, ángulo hepático y una porción variable del intestino del colon transverso, ¿sí? Y la unión, si es que la hacemos, la anastomosis, va a ser una unión iliocólica, ¿sí? Profe, Sí. ¿puede repetir qué es lo que se reseca? Vamos a resecar 15 centímetros distales del ilion, todo el colon derecho, es decir, el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático y una porción variable del colon transverso. ¿Vamos? Perfecto, gracias. Si se ostomiza, es decir, si yo no reconstruyo, dejo una ileostomía, ¿sí? Sí o sí la ileostomía. Y el colon transverso lo puedo dejar o en el abdomen o lo puedo abocar hacia afuera, ¿sí? Habitualmente se cierra el colon transverso y se lo deja libre en el abdomen. Y queda así la ileostomía. Si yo hago una anastomosis iliocolónica, y como ven acá en este hermoso dibujito, hay una diferencia de calibre, ¿sí? Entonces, tengo distintas opciones. O hago una anastomosis término-terminal, en el caso de que no sean muy distintos los cabos, no haya mucha diferencia de tamaño, o puedo hacer distintas. Puedo hacer término lateral, es decir, abocarlo al intestino al costado del colon, o puedo hacer lateral, hacer cierre del corte, cierre del otro corte y hacer una apertura a ambos lados de los intestinos, ¿sí? Distintas formas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer una hemicolectomía derecha? Habitualmente lo pregunto. Vamos a poner al paciente en decúbito dorsal, vamos a hacer una incisión supra-infraumbilical, vamos a poner los segundos campos, el Balfour, el muñeco. ¿Ustedes todos saben lo que es un muñeco? Sí. Es un muñeco porque lo decimos siempre así. Un campo chico embebido en solución fisiológica. Perfecto, eso es para envolver las heces de intestino que no tienen ningún lugar en esta cirugía, así que las empujamos hacia arriba y las desplazamos, ¿bien? Y acá empezamos con la cirugía de colon, el decolamiento. Acuérdense que habíamos dicho, decolamiento del plano avascular del peritoneo parietocólico porque es el colon con la pared, ¿sí? Entonces ese plano, hacemos un decolamiento, separamos esos dos planos e identificamos vasos germinales, que están acá en este hermoso dibujito. Si ven acá, ven la aorta y ven estos vasitos que van hacia abajo, que también cruzan las ilíacas. Esos son los vasos germinales del ovario o del testículo, dependiendo del sexo. Y el uréter, ¿sí? En el caso del derecho, el uréter derecho. No es tan frecuente. Avísenme si se me corta porque me aparece el cartelito como después. Sí, yo la escucho medio Bueno. entrecortado, profe. Perdón, mi internet. Así va a ser siempre. Bueno, cualquier cosa me pregunta, ya no se escuchó, volví a repetir todo. Y hacemos toda la clase de vuelta. No es tan frecuente una lesión de uréter derecho porque no vamos tan abajo
a buscar, a separar el ciego. Recuerden que el ciego era más móvil, entonces no a nivel del cruce de los vasos y a nivel de donde nosotros nos podemos llevar puesto el uréter, no vamos a estar haciendo tanta maniobra, pero siempre tenerlo en cuenta, que tenemos que ir por ese plano y que tenemos que dejar hacia atrás el uréter, solamente el colon y el mesocolon. Uno siempre trata de agarrar más, porque va a agarrar la grasa donde se encuentran los gangliositos, y va a ir hacia los vasos, pero siempre del mesocolon. Entonces, hacemos la sección y la ligadura ¿de qué? Hacemos una hemicolectomía derecha, dijimos que nos llevamos el ilion, chau, arteria iliocólica, el ciego, iliocólica, cólica derecha, para llevarnos el colon derecho, ¿sí? Y la arteria cólica media o su rama derecha, porque la arteria cólica media hace como todos los otros vasos, una rama para un lado y una rama para el otro, en este caso derecha, ¿sí? Derecha e izquierda. ¿Y por qué yo les dije que en la hemicolectomía derecha era una sección variable del colon transverso? Si es un tumor que está muy cercano al ángulo esplénico, al ángulo hepático, y nosotros tenemos que llevarnos la mayor cantidad de ganglios y la mayor margen, ¿sí? Para sacar toda la enfermedad y no dejar nada, entonces es posible que nos llevemos gran parte del colon transverso y entonces ligamos directamente toda la arteria cólica media, ¿sí? Si está en el ciego, por ejemplo, y no es un tumor muy grande y no es un tumor que digas, me tengo que llevar todo, hacemos solo rama derecha de la arteria cólica media, ¿sí? Y nos llevamos una pequeña porción del colon transverso. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, resecamos. Últimos 15 centímetros del ilion distal con un margen mínimo en colon de 5 centímetros para cada lado, ¿sí? Y la anastomosis habíamos dicho que era ilio transversa y podía ser término terminal, lateral o término lateral, ¿sí? Hacemos siempre en cirugía, no se olviden del cierre de la brecha mesocolónica y drenaje y cierre. ¿Qué quiere decir cierre de la brecha mesocolónica? Significa que si yo hice un agujero, esto está muy lindo, pero tenemos, hasta que encuentre una. Bueno, tenemos en el intestino, habíamos dicho todas, peritoneo, vasos, cosas, ¿sí? Si yo saco una porción de intestino, queda, a ver si los voy a buscar una imagen, porque si no, no me van a entender. Mesocolónica es como la grasa del chinchulín, ¿no? La grasa del chinchulín, pero es una grasa que es una grasa que es como una tela. No tengo una sola imagen. Buah. Nada. Bueno, yo quería mostrarles, pero está toda aislada. Bueno, ahí, esta es una hermosa tela. ¿Ven esto? Si yo hago una resección del colon derecho, me llevo todo esto y queda esta tela, y queda un agujero en la tela, ¿sí? Por este agujero de la tela, que está entramado con vasos, ¿sí? Esto después, yo me voy, el paciente sigue su vida, ¿sí? Y esto después se pega, en algún momento se pega, digamos, como quedó con el agujero. Por ese agujero pueden pasar cosas, que a veces pasa y vuelve a pasar, se mete y se sale, y otras veces se mete y no se sale. Eso es una hernia interna, ¿sí? Es un defecto que queda, ¿sí? Que puede atrapar alguna porción del intestino. Entonces, esas son las hernias internas. Para evitarlas, siempre en una cirugía de resección, tenemos que hacer el cierre de la brecha, ¿sí? El cierre de la brecha mesocolónica. ¿Estamos? ¿Entendieron eso? Sí, joya, profe. Perfecto, hoy están divinos. Bueno, y por último, hacemos hemicolectomía izquierda. ¿Qué hacemos en una hemicolectomía izquierda? Resecamos una porción del intestino transverso, variable, ¿sí? Habitualmente no hacemos una resección, ahora les digo por qué.
porción variable del intestino transverso, ángulo esplénico, colon izquierdo, ¿sí? Y podemos hacer una colectomía izquierda total o hacer solo hasta el colon descendente y dejar una porción del sigmoides, ¿sí? ¿Me estaban hablando? Bueno, perdón, justo vi el chat que me estaba titilando. Bueno, hacemos la resección y hacemos una unión colo con colo, que no me está saliendo ahora. Es que le había enviado una imagen del epiplón, Doc, si quería verla. Ahí le mandé por privado, por eso. Ya está, ya me distraje, no importa. Bueno, entonces colónica, ¿sí? Descendo colónica. Bueno, hacemos entonces la resección y la unión en una hemicolectomía izquierda. ¿Qué les iba a decir del colon transverso? Bueno, si yo tengo un tumor a nivel del ángulo esplénico, no siempre voy a hacer una hemicolectomía izquierda. ¿Por qué? Porque en cáncer tenemos siempre que ir a buscar la resección del tumor y la resección de todas las micrometástasis que hayan ocurrido. Las micrometástasis van a ser hacia proximal, es decir, hacia los vasos proximales, es decir, hacia atrás. Entonces, ¿puedo hacer una hemicolectomía izquierda? Sí, puedo resecar parte del colon transverso, el ángulo esplénico, y obviamente parte del colon descendente, o puedo hacer una hemicolectomía derecha y tomar el ángulo esplénico y hacer la unión del intestino con la parte final del colon, ¿sí? Eso sería una colectomía derecha ampliada. Ampliada, bastante ampliada, porque ampliada habitualmente la llamamos hacia lo que es el colon transverso, pero también la puedo hacer incluyendo el ángulo esplénico, ¿sí? Esto es para llevarme todo lo que es hacia proximal de ese tumor, y además porque la unión del ilion con el colon no va a ser tan complicada técnicamente, y porque es más frecuente que se abra la del colon con el colon. Es mejor la del ilion con el colon, ¿sí?, que la del colon con el colon. ¿Me entendieron? Bueno, a veces es mejor hacer una hemicolectomía derecha ampliada. ¿Entendieron? Sí, profe. A mí no me quedó claro dónde se secciona en la hemicolectomía derecha ampliada. En la derecha ampliada nos llevamos el ángulo esplénico y lo cortamos en el colon descendente. Okay. ¿Sí? Acá es variable esto, ¿sí? Es un dibujito. No, colon descendente. ¿Estamos? Bueno, y por último, esta es la operación de Hartmann. Le voy a decir 2 palabras. Habitualmente la hacemos en una diverticulitis, con peritonitis, abdomen sucio, contaminado, mucho tiempo de evolución, mal estado general del paciente, no puedo hacer una unión, hago una ostomía, o en un paciente, como hice el otro día, un cáncer de recto avanzado, sin posibilidades de hacer ningún otro gesto, ostomía y ya está. Si no, hacemos la unión, ¿sí? La operación de Hartmann es justamente para estos 2 ejemplos, para un recto avanzado, que lo único que puedo hacer es resecar el tumor y nada más, porque está todo comprometido, o para un abdomen, digamos, catastrófico, contaminado, que no puedo hacer una unión segura, entonces dejo la ostomía. La operación de Hartmann es la resección del colon sigmoides y el recto superior, si quieren, colon sigmoides, cierre del muñón distal, el muñón rectal, ¿sí?, ostomía terminal del colon izquierdo, ¿sí?, y el muñón rectal habitualmente en la operación de Hartmann se deja abandonado en la cavidad. Existen otras cirugías en donde se aboca hacia la pared para poder encontrarlo, lo que sea, ya no se hace más eso. Entonces es eso, vuelvo a repetir, operación de Hartmann es una resección del colon sigmoides, ostomía del colon izquierdo,
y cierre del muñón rectal. ¿Entendieron? Sí. ¿Por qué no Es se un buen ejemplo. ¿Cómo? ¿Por qué no se elimina esa parte distal del recto que queda? O sea, ¿por qué no? Ah, Porque queda como un orificio que puede contraer infecciones. Necesariamente porque ya no sirve. justo, me acordaste lo que iba a decir. No queda como un orificio porque queda en el abdomen cerrado. ¿Sí? No, No, es. Entera, no. Ese orificio queda como a la nada. Queda como una bolsa ahí. El recto, ¿me decís? ¿Cómo? No te escucho. En la imagen esa se muestra como que queda una bolsa, o sea, queda el orificio anal, pero sin ninguna Ujú. función. Que no se cierra, digamos, el Esto orificio acá se anal. cierra. No, el otro, No. el- ¿Acá? exacto. Uno, no es necesario cerrar eso. El paciente puede estar toda su vida con el ano desfuncionalizado, es decir, que esta mucosa, digamos, va a perder la función. Apagame el micrófono, que entre mi internet de porquería. Ahí está, gracias. Puede estar desfuncionalizado y no pasa nada, no genera ninguna infección ni nada, porque esto deja de tener trofismo, deja de tener estímulo, y no pasa absolutamente nada. El paciente tiene su ano ahí, que no lo usa, obviamente, no lo usa, y, pero puede pasar que, habíamos dicho, es un buen ejemplo para cuando yo les pregunte, a ver, una cirugía en donde haga una ostomía terminal o y una ostomía en realidad temporaria. Y me pueden decir, por ejemplo, en una operación de Hartmann, ¿sí? Por diverticulitis o por lo que sea, una patología que se haya resuelto, ¿sí? Por ejemplo, la diverticulitis, la resolví en el momento agudo, le hice la operación de Hartmann y 3 meses después el paciente está divino, 10 puntos, y le hago la reconstrucción. ¿Con qué le hago la reconstrucción? Con esto que le quedó acá, con el recto. ¿Sí? Entonces hago la reconstrucción intestinal. ¿Sí? Entonces, puede ser que el paciente nunca se reconstruya, acá le dejé un cacho de tumor o lo que sea, o puede ser que nunca se reconstruya esta cirugía, y esto queda, no pasa nada si queda, ¿sí? Pero la operación de Hartmann es justamente para que dé la posibilidad a la reconstrucción, ¿sí? Porque tenés el muñón ahí, que está sano, y la ostomía que lo vas a llevar cuando el paciente esté bien a la reconstrucción intestinal. Una ostomía Bueno, y eso fue definitiva, la profe. última, ¿no? Y una ostomía definitiva, puede ser la operación de Hartmann una ostomía definitiva. Yo dejé, por ejemplo, un tumor de recto que no se va a reconstruir, le hice una operación de Hartmann, pero vos me decís, ¿esa ostomía es terminal o es temporaria? Y es terminal, porque no la voy a reconstruir porque sé que no la voy a reconstruir, ¿sí? Una definitiva que no tenés ninguna duda es la operación de Miles. La operación de Miles sacás todo lo distal, ¿sí? Puede ser, digamos, intencional, digamos, mi intención es que sea temporaria o definitiva, o puede ser una cirugía en que no te queda otra, como es la operación de Miles, que es la amputación abdominopelviana, que sacás la parte distal y no tenés con qué reconstruir. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, chicos, listo. Espero que haya sido entretenida. Participaron más, ¿eh? Ya anoté a Dalman y